Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Illustrator. En esta ocasión vamos a aprender a exportar en el programa para poder publicar imágenes que vamos a hacer en distintas mesas de trabajo en Instagram, ¿sí? Básicamente nos van a permitir poder hacer este tipo de publicaciones donde cada imagen es una mesa de trabajo, pero fíjense que es toda una sola imagen en realidad, ¿sí? Si yo vuelvo a mi archivo Illustrator, lo que tengo aquí es una sola imagen que está dividida en 10 mesas de trabajo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue exportar cada mesa de trabajo con un JPG distinto y luego las publiqué en Instagram. También me puede servir para publicar o hacer un PDF o demás publicaciones. Así que vamos a arrancar a ver cómo hacer la publicación, cómo hacer la exportación en Illustrator para poder hacer esta publicación. En primer lugar me gustaría mostrarles cómo está organizado el archivo. Son 10 mesas de trabajo y acá pueden ver que están todas consecutivas de izquierda a derecha. Recuerden que para eso tienen que ir a archivo nuevo y ajustar el espaciamiento 0 de las mesas de trabajo y colocarlas de tal manera que se ordenen de izquierda a derecha. Lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Primero me aseguro de que todas las mesas de trabajo, o sea, esta mesa de trabajo 1 sea realmente la página 1 y no sea otra, porque puede ser que en el acomodo nos quede diferente el orden. Así que vamos a chequear que todas sean las mesas de trabajo consecutivas, ¿sí? Que vaya moviéndose hacia la derecha y que podamos también reconocer que está bien ordenado el documento. Y en segundo lugar lo que voy a hacer es ir a archivo, exportar para pantallas. De este modo voy a tener la posibilidad de previsualizar los documentos, tildar cuáles quiero exportar y cuáles no. En este caso yo quiero exportar todas las mesas de trabajo. Acá tengo la opción de ir viendo cómo previsualizar esa miniatura. Y acá puedo definir el rango. En este caso yo voy a trabajar con todo el rango, o sea voy a exportar todo el documento. Si le pongo a todo también es lo mismo. Acá podría en todo caso definir un rango de las exportaciones, de la 1 a la 3 por ejemplo. Fíjense que ahí me va a exportar de 1 a la 3. En este caso yo quiero exportar todo. Y esto que está acá de incluir sangrado es justamente ese margen de demasía que solemos dejar en la mesa de trabajo. En este caso no lo voy a incluir porque si no se me va a exportar mayor cantidad de imagen y no es lo que yo quiero. Tampoco quiero exportar todo el documento, pero sí me interesa mostrar para qué está eso. Básicamente eso lo que hace es mostrar todo lo que hay en el archivo. No sería el caso. Vamos a exportar el rango. Acá voy a definir en qué ruta quiero que se exporten estos archivos. Y también puedo definir si quiero que se abran al finalizar la exportación. Las subcarpetas las voy a crear de manera optativa. Esto no va a invalidar la exportación. Simplemente si quiero generar, por ejemplo, una exportación en PDF y a la vez una exportación en JPG de todo este trabajo, lo podría hacer tranquilamente. Y para ello además podría generarme una subcarpeta para el formato y otra para la escala, ¿sí? Podría ser o escala o formato. Esto va a hacer que la exportación genere por cada escala de exportación una subcarpeta dentro de esta ruta. Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer una exportación en formato JPG, del cual tengo opciones. Puedo exportar a JPG al 50%, al 80% de calidad, al 100%. Y también podría exportar, agregar una versión, ¿no? Una escala que puede estar al 100%, 1x, 2x son las escalas, en formato PDF, ¿sí? Este no lo voy a trabajar, vamos a dejarlo así. Entonces tenemos, en este caso en PDF no nos da la opción de escalas porque el archivo PDF es un archivo escalable. En el caso de los PNG son archivos que trabajan con rasterización de vectores. Entonces ahí sí, como son pixelares, sí tengo la posibilidad de poder modificar la escala. Por ejemplo, podríamos exportar un lote al 100% de calidad, ¿sí? Y otro lote en 1x al 80% de calidad y otro lote a la mitad y así sucesivamente. O sea, podemos ir generando diferentes formatos y diferentes escalas. Volviendo al tema, vamos a cerrar ahí, vamos a colocar PDF. Esto me va a generar una carpeta con los archivos en JPG y otra carpeta con los archivos en PDF, ¿sí? El siguiente paso va a ser justamente exportar todas las mesas de trabajo. Yo en este caso
Lo estoy exportando acá. Vamos a definir otra ruta. Y una vez que definen dónde quieren exportarlo, también es importante tener en cuenta que cada una de estas filas que tengo acá, ¿sí? Yo puedo ir generando distintas filas de configuraciones. Cada una de ellas también va a tener la posibilidad de ser configurada. Por ejemplo, si yo entro al engranaje que está acá, puedo definir, bueno, cuál es la configuración para este tipo de exportación. El JPG al 100% lo tengo configurado para que la compresión sea de línea de base estándar, para que el suavizado sea una optimización para ilustraciones y para que el perfil que incruste sea el estándar que trabajo normalmente para pantalla, que es el 1966. Es decir, que yo configuro cómo quiero que se exporte este tipo de exportación. El JPG al 100 podría tener otro perfil, otra configuración para el JPG al 80, el JPG al 50, etc. Como yo voy a exportar JPG al 100, yo configuré eso de esa manera. Y el PDF lo quiero exportar de tal manera que el tamaño de archivo sea más pequeño, ¿sí? Que sea como más liviano para poder subir a la web. Entonces, le voy a dar guardar ajustes, ¿sí? Y ahí sí le voy a dar a exportar. Una vez que termine de hacer el proceso, van a notar que se les abre automáticamente la ventana y les muestra una carpeta para JPG y otra carpeta para PDF. Fíjense que en mi caso exportó todos los JPGs, inclusive les colocó un número a cada una de los archivos en base al nombre que yo le di a la mesa de trabajo, e incluso también colocó un guión más la calidad a la cual está exportada. Por otro lado, tengo el PDF y acá debo decir, claro, que el PDF se exporta de manera individual. Cada mesa de trabajo es un PDF. En este caso tengo una mesa de trabajo para este PDF y otra mesa de trabajo para otro PDF, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la mesa de trabajo 3 en PDF. El PDF, tengamos en cuenta que es un formato de archivo que admite dibujos vectoriales. Es como si estuviese viendo Illustrator, pero en un visualizador de PDF, ¿sí? Además de eso, obviamente las imágenes se comprimen y se muestrean en base a la configuración que nosotros queramos hacer. Supongamos que ustedes quieran exportar el archivo Illustrator en un solo PDF y que cada mesa de trabajo esté incluida en un solo archivo, que esté compilado, por así decirlo, y que no tengan por cada mesa de trabajo un archivo PDF. En ese caso, lo que pueden hacer es ir a archivo, guardar como, eligen el formato PDF, tildamos que van a usar las mesas de trabajo, que van a exportar todo el documento, es decir, todo el rango. Cuando le dicen todo, le dicen mesa de trabajo, significa que van a exportar todas las mesas de trabajo. Le voy a guardar. Una vez que le colocan el nombre que quieren guardar, aparece esta ventana que va a permitir configurar de qué manera quiero guardar ese PDF. Por sobre todas las cosas, lo más importante es definir cuál es el preset o ajuste preestablecido que voy a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con el archivo de tamaño más pequeño, y acá sí me va a dejar configurar más opciones dentro de lo que es el PDF. Voy a poder configurar, por ejemplo, la compresión. Acá yo tengo que estar exportando a PDF, pero las imágenes las está bajando de la calidad y le está colocando una calidad baja. Podría decirle que sea de máxima calidad, ¿sí? Acá puedo configurar calidad máxima, puedo controlar los DPI a los cuales quiero que se exporte, ¿sí? Acá en este caso estoy trabajando con la compresión de las imágenes a mapa de bit. Acá estaría trabajando con las imágenes en escala de grises. Luego también puedo definir, inclusive si quiero generar marcas de sangrado, marcas de corte, eso es más que nada para impresión. Pero en este caso, como va a ser para pantalla, lo voy a dejar tal cual está así. La salida es en sRGB. E incluso si quieren cambiar y guardar su ajuste, pueden colocar ahí el nombre de ese ajuste, y ese ajuste luego sí va a aparecer en el panel de exportar para pantalla, ¿sí? Entonces no lo voy a hacer ahora, lo voy a dejar así. Le doy guardar PDF, pero siempre que quieran exportar y que quede compilado lo van a tener que hacer desde acá, ¿sí? Le voy a dar OK. Este es el archivo. Entonces, una vez que termine el proceso, el archivo que me quedó es este, y ahí fíjense que ahora el archivo es todo un solo PDF
compilado, ¿sí? En un solo archivo, galería, quedó compilado el PDF. Y ahí tienen dos formas de llevar su archivo de Illustrator a PDF, sea en formato individual o compilado. Otra de las opciones que quería comentarles que pueden tener en cuenta a la hora de finalizar un trabajo es la opción de empaquetamiento. Para empaquetar un archivo, lo que necesitamos hacer es ir a archivo, empaquetar. Cuando decimos empaquetar, lo que va a pasar es que va a recopilar la información de los enlaces y de las fuentes, y también va a crear un documento con información sobre el archivo. Vamos a definir una carpeta donde queremos guardar ese empaquetamiento. Yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es guardarlo dentro de esta carpeta que se llama galería, y dentro de esa carpeta se va a generar otra carpeta con todo el compilado. Entonces se va a crear una subcarpeta dentro de esa carpeta donde se van a copiar los enlaces y las fuentes. Si quieren, esto lo pueden destildar para que el programa no esté advirtiendo todo el tiempo caso no tengan fuentes de Adobe Fonts. Así que voy a destildar y voy a empaquetar. Caso tengan fuentes de Adobe Fonts, lo pueden tildar. Entonces lo empaquetamos y cuando termina el empaquetamiento le puedo dar a mostrar paquete y me muestra cómo quedó empaquetado. Hasta acá lo que tenemos es un empaquetamiento de todos los enlaces que tiene el documento, ¿sí? Son estos los enlaces, que son imágenes que tenía dentro del archivo, y también tengo el archivo en sí mismo. Caso quieran empaquetar también las fuentes, van a tener que tener en cuenta que Illustrator va a advertir cuando haya fuentes que no sean de Adobe Fonts. Por ejemplo, supongamos que yo quiero empaquetar todo. Lo que voy a hacer acá es borrar esto. Lo voy a hacer de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta para que vean el proceso. Archivo, empaquetar. Le voy a decir que sí, copie las fuentes. En el caso de que quisiera empaquetar las fuentes, le damos a empaquetar. Y ahí aparece un mensaje en el cual nos advierte que esas fuentes no son de Adobe Fonts, pero no se hagan problema. Le pueden tildar que no lo vuelva a mostrar. Es simplemente una advertencia. Y le dan OK. Le genera el empaquetamiento con las fuentes, con los links y con la galería de informe. Acá tengo las fuentes, que en este caso es una fuente libre, y tenemos la carpeta de los enlaces, más un informe que detalla las fuentes que se utilizaron, el perfil de color, ¿sí? Un montón de datos técnicos sobre este archivo en concreto. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a servir para, en el caso de que yo esté trabajando en un proyecto donde los enlaces quizás no están ordenados todos en un mismo lugar, sino que los fuimos incorporando de distintas carpetas, y luego es muy útil para poder aglutinar todo el proyecto, empaquetarlo, reunir todas las fuentes, reunir todos los enlaces y quizás trabajarlo en otra computadora o trabajarlo en otro área para que yo pueda seguir utilizando ese archivo y que los enlaces no queden perdidos, ¿sí? Que quede todo agrupado en una sola carpeta. Hasta aquí entonces tenemos tres temas. Por un lado la exportación a JPG, por otro lado la exportación a PDF y por último el empaquetamiento, que me parece algo súper útil cuando uno tiene muchos enlaces distribuidos por todos lados y necesita agruparlos. Así que espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo video.